H2, ¿cuál es el origen estructural de los múltiples lenguajes? Al comienzo del artículo, junto a la pregunta por el lenguaje, propusimos la interrogación por el origen estructural de los distintos lenguajes. Para hallar ahora la respuesta debemos considerar los elementos de construcción del lenguaje, es decir, los sistemas simples que mostramos en la figura 13. Un lenguaje se construye con uno o más de estos sistemas a los que se estructura en orden a una modalidad lógica particular. Recordemos en qué consisten tales sistemas. Principios y relaciones. Los principios son representaciones psíquicas permanentes de arquetipos innatos. Las relaciones son esquemas de entes. Y ambos miembros, principios y relaciones, son términos sémicos. Los primeros, símbolos simples. Los segundos, símbolos complejos. El pensamiento es la vivencia de los principios y relaciones constituidos en sistema y su contenido se erige sobre el significado como ideas sin imagen o ideas que pueden tener imagen. Dijimos, al estudiar la reducción, que los principios, por ser símbolos simples, son irreductibles. Este carácter irreductible de los principios determina que lo significado en un pensamiento correspondiente sea evidente por sí mismo, que no pueda ser negado. Por eso los principios de la estructura cultural son conocidos como conceptos puros del entendimiento, categorías, principios matemáticos, principios lógicos, etc. Con principios, es decir, con símbolos simples, se conforman los esquemas de cualquier ente y constituyen las relaciones. Indudablemente un sistema simple, formado por un principio y una relación, está determinado por la evidencia del principio. De aquí que un lenguaje o sistema complejo construido solo con ciertos sistemas simples como elementos fundamentales, repetidos de acuerdo a una modalidad lógica determinada, pueda ser completamente diferente de otro lenguaje elaborado a partir de sistemas distintos. La razón es, pues, capaz de construir múltiples lenguajes. Ahora bien, en estos sistemas, que obran como elementos fundamentales del lenguaje y cuya evidencia procede del principio interno, ¿qué clase de ente se halla esquematizado en la relación? Respuesta. Un ente interno. Los elementos fundamentales de un lenguaje, en tanto que sistemas, no son, pues, de la misma clase que los sistemas que produce el conocimiento de los entes externos. Cabe preguntar qué diferencia supone que el elemento del lenguaje sea el esquema de un ente interno con respecto a los esquemas de entes externos. Respuesta. El esquema de un ente interno consiste en uno o más símbolos arquetípicos sin referencia a entes externos. Recordemos que un símbolo arquetípico es un símbolo que solo difiere de un principio en la potencia, concepto este que se definirá en el próximo inciso. Un principio posee potencia pasiva. Un símbolo arquetípico, correspondiente al mismo arquetipo que dicho principio, pero subestructurado en una relación, posee potencia activa. Cuando el esquema de una relación no corresponde a un ente externo, es un ente interno y, en el caso que estamos considerando, parte de un elemento de lenguaje o sistema. Como ejemplos clásicos de lenguajes existentes están los idiomas y las estructuras matemáticas. Consideremos algunos elementos fundamentales de tales lenguajes. Si un símbolo arquetípico de una relación es substantivado o cosificado y otro símbolo se enlaza al primero como predicación de alguna cualidad, el sistema constituye una oración idiomática. Si un símbolo arquetípico y otro símbolo es enlazado en función del primero, el sistema constituye un axioma o una ecuación matemática. Dependerá de cuántas y cuáles oraciones, o axiomas, se utilicen para construir el lenguaje, y de la modalidad con que estos elementos se reproduzcan, el tipo de estructura que posea el lenguaje producido. Por otra parte, dado un número de axiomas particulares, es posible, por ejemplo, definir ciertas relaciones entre los mismos, determinando así la modalidad de la estructura matemática, que puede ser un grupo, anillo, cuerpo, espacio vectorial, etc. Y lo mismo puede ejemplificarse en el lenguaje idiomático. Mediante ciertas relaciones definidas entre las aserciones elementales quedarán determinadas distintas modalidades lógicas en estructuras sintácticas de juicios, proposiciones, sentencias, etc. Siguiendo con estos ejemplos, es fácil comprender que, partiendo de sistemas idiomáticos o matemáticos, es decir, oraciones o axiomas, es posible desarrollar estructuras de sistemas complejos, o lenguajes, con dos características principales. 1. Los sistemas derivados de los elementos fundamentales, sus esquemas, no guardan correspondencia con entes externos. 2. Los sistemas complejos no acaban nunca de crecer, o, con otras palabras, los sistemas complejos crecen indefinidamente desde adentro.
En la estructura cultural, la región a donde se estructuran los lenguajes, es decir, sus elementos fundamentales y aquellos sistemas construidos con ellos, se denomina estructura habitual. El resto de la estructura cultural, formada por sistemas con esquemas de entes externos, es llamada estructura real. Hay que reparar en que, mientras la estructura real es permanente y a priori de todo lenguaje, la estructura habitual es a posteriori del conocimiento de los entes y está constituida por sistemas virtuales, necesariamente incompletos porque en los elementos fundamentales subyace la posibilidad de su construcción. Pero sí, según hemos visto, los lenguajes se originan en sistemas evidentes, fundados exclusivamente en símbolos puros. ¿De qué manera puede la verdad de un ente externo ser comprendida por los términos de un lenguaje? Respuesta. Por la aplicación de la facultad traductiva del pensar racional, cuya medida es la inteligencia. Consideremos la siguiente definición. Inteligencia es la capacidad que posee el pensar racional para traducir semióticamente el esquema de un ente al mayor número posible de lenguajes. Tal capacidad se llama facultad traductiva. Esta definición nos está indicando que hay que distinguir entre esquema del ente y traducción del esquema en un lenguaje determinado. Pero el esquema es la verdad del ente en la estructura cultural, la interpretación racional de la esencia o designio, y tal verdad ha sido estructurada a priori de todo lenguaje. Si ella puede ser traducida a una multiplicidad de lenguajes, significa que cada uno contendrá solo una parte de la verdad del ente, un aspecto o apariencia. Es decir, toda definición, o quididad, de un ente, en cualquier lenguaje, describe solo una parte de la verdad del ente. Es un símbolo incompleto. Sin embargo, aún no sabemos cómo hace la inteligencia para traducir el esquema a los términos del sistema lingüístico. Daremos la respuesta y luego, tal como acostumbramos, la explicaremos intuitivamente por medio de analogías estructurales. Cuando el pensar racional del PASU procura aprehender el pensamiento de un sistema, la verdad de un ente, en los términos de un lenguaje, su facultad traductiva le permite ver o notar al sistema en el contexto significativo de dicho lenguaje. Entonces la verdad del ente se traduce como concepto inteligible o significado lingüístico. Lo que hace la facultad traductiva es facilitar la visión del esquema desde determinada perspectiva, de tal modo que el contexto significativo del pensamiento condiciona al significado como concepto del esquema. Lo codifica o anota en términos del lenguaje contextual. En rigor, la facultad traductiva consiste en aplicar la estructura habitual sobre la estructura real para establecer correspondencias semióticas. El sistema complejo virtual del lenguaje es expandido sobre el sistema real del ente situando el esquema en su contexto significativo. Aquellos símbolos del esquema que corresponden con símbolos del lenguaje se actualizan en el concepto que, naturalmente, solo puede contener un aspecto de la verdad, algunos símbolos equivalentes o notas del esquema. Se puede adquirir una idea intuitiva de todo esto observando atentamente la red de la figura 14. En geometría del espacio se demuestra que, por una recta pasan infinitos planos. En 4 de esos infinitos planos que pasan por el sistema XX hemos estructurado, con nudos y enlaces, las mallas, Knop. Supongamos que cada una de estas mallas forma parte de la estructura virtual de 4 lenguajes diferentes y que el sistema XX representa el esquema de un ente externo. En ese caso podemos afirmar que cada malla en su plano es análoga al contexto significativo de un lenguaje y que el aspecto del sistema XX, notado desde la perspectiva del plano que lo contiene, es el concepto del esquema, vale decir, el significado, opuesto al contexto significativo. Los planos de cada contexto significativo se denominan planos de significación. Es evidente que en el sistema XX de la figura 14 la verdad del ente puede ser vista o notada bajo 4 conceptos distintos, aunque podría serlo en muchos más con solo agregar mallas de lenguajes en otros planos de significación. Si dicha red perteneciese a la estructura cultural, la inteligencia consistiría en la capacidad de notar al sistema XX en la mayor cantidad de contextos significativos, por ejemplo, en etc. Acompañando la figura 14 con la vista lateral de la red, representado en la figura 15, podremos avanzar analógicamente en la idea de concepto. El problema es el siguiente. Si cada uno de los 4 lenguajes de la figura 14 determina un concepto del sistema XX que parte analógica del sistema XX, ¿qué porción del enlace cilíndrico corresponde a cada uno de los 4 conceptos? Respuesta. Cada concepto equivale a una tajada longitudinal del sistema XX cortada sobre el plano de significación de los lenguajes.
En la figura 15 puede verse, en líneas de puntos, el perfil de las 4 tajadas, o conceptos del sistema XX, determinados por los lenguajes, APLEFIGL, y, NOP. Ahora bien, los principios, según sabemos, son irreductibles, por lo que la tajada del concepto solo puede ser cortada del enlace cilíndrico o relación. En la figura 16 hemos representado una de estas tajadas del enlace que, analógicamente, corresponden al concepto. Una tajada de un enlace cilíndrico ha de estar determinada por las dimensiones espaciales de este, longitud y volumen. Análogamente, un concepto está determinado por las dimensiones de la relación, extensión y comprensión. Recordemos que la relación es el esquema sémico del ente. La extensión denota la clase de todos los símbolos simples que se subestructuran en el esquema. La comprensión es la medida de la verdad del ente. Indica cuán cerca está el esquema de representar al designio, cuántas propiedades de este corresponden a aquel. Por eso la comprensión es análoga al volumen del enlace, es decir, a la complexión de la subestructura misma. Estas dos dimensiones determinan el concepto y ahora veremos cómo. En primer lugar, observemos que si el concepto es una porción longitudinal de la relación, entonces la extensión de un concepto es igual a la extensión de la relación que significa. En consecuencia, todo concepto ha de abarcar significativamente la clase de todos los símbolos que están bajo la extensión de su relación. A continuación, advirtamos que el volumen de una tajada ha de ser manifiestamente menor que el volumen del enlace cilíndrico del cual fue cortada. Esto significa que la comprensión de un concepto es siempre menor que la comprensión de su relación. Para que la comprensión del concepto fuese igual a la de la relación, el volumen de la tajada debería ser igual al del enlace cilíndrico, y ello solo puede suceder en el caso de que la facultad traductiva sitúe a la relación en infinitos contextos significativos. Pero, de más está insistir en ello, esa posibilidad marca el límite máximo teórico de la inteligencia de un pasú. Habría que ver cómo se las arreglaría, un pasú tan inteligente, para expresar exteriormente esos infinitos conceptos en infinitos lenguajes. Por supuesto que esto no implica que no se pueda captar la verdad del ente en su totalidad. Ello ocurre cuando la vivencia del sistema es captada por el pensar como pensamiento de todo el esquema. Pero algo muy distinto es intentar expresar esa vivencia. Entonces no hay otra solución que encerrar la verdad en el contexto de un lenguaje y manifestar su concepto. La extensión de una relación es una dimensión cuantitativa. Determina la cantidad de elementos sémicos que integran el esquema. Por el contrario, la comprensión es una dimensión cualitativa, pues determina el grado de verdad del esquema en función de las cualidades que corresponden al designio. De tales cualidades el concepto solo puede tomar algunas notas, puesto que su comprensión es siempre menor. Y esa tajada de verdad, ese aspecto del esquema que ha sido notado en el contexto significativo de un lenguaje, es lo que el pasú expresa y divulga en el mundo sociocultural, lo que adquiere fama y se convierte en noticia. En resumen, el concepto está determinado, también, por dos dimensiones: extensión y comprensión. La extensión de un concepto es igual a la extensión de una relación y se refiere a la cantidad de elementos sémicos del esquema. La comprensión de un concepto indica cuáles notas de su contenido corresponden a cualidades o disposiciones sémicas del esquema, cuán cerca está este de coincidir con la verdad del ente. Hemos visto que una relación, tal como la del sistema XX de la figura 14, puede ser vista o notada en varios contextos significativos o lenguajes. Los conceptos resultantes son análogos a la tajada de la figura 16. Observemos ahora la figura 15, a donde, con líneas de puntos, se destacan los perfiles de las 4 tajadas, o conceptos, cada una de las cuales se encuentra en su plano de significación. Es evidente que cada plano intersecta a los otros en una recta común, XX, que hace las veces de eje axial del enlace cilíndrico. Pero dichos planos corresponden a sendos contextos significativos de lenguajes diferentes. Entonces, lo que ciertamente se intersecta en el seno del sistema, son los lenguajes mismos, como puede advertirse en la figura 14. Justamente, es la distinta oblicuidad de los lenguajes lo que posibilita la existencia de múltiples conceptos sobre una misma verdad. Tal intersección de lenguajes produce en las 4 tajadas concepto una región común alrededor del eje axial XX, según se muestra en la figura 16. Esta región, que se denomina núcleo connotativo del concepto o simplemente connotación, es una dimensión propia de los conceptos, que ahora vamos a explicar. Cada concepto comprende todas las notas sobre la verdad del ente notadas en el contexto significativo de su lenguaje.
Pero el hecho de que todos los conceptos de una misma verdad se superpongan en una región común implica la comunidad de alguna clase de notas. En otros términos, los conceptos de una misma verdad participan de ciertas notas comunes. Mas, ¿a dónde está la región de las notas comunes? Según se ve en la figura 16. En lo profundo del concepto, es decir, en el centro de la comprensión. Es por esta condición que, al pensar profundamente el concepto de una verdad, suele causar la percepción de segundos significados, o sea, la connotación de otros conceptos sobre la misma verdad. Lo que ocurre es que la profundidad del pensamiento conduce al núcleo connotativo, al eje axial de la relación, es decir, al eje donde se intersectan los lenguajes, y por eso es posible, desde allí, vislumbrar otros contextos de significación, notar otros conceptos connotantes. De allí que el acceso racional a una más completa comprensión de la verdad de un ente consista en profundizar el concepto hasta dar con el núcleo connotativo, procurando luego que la facultad traductiva ejerza la intuición intelectual de los conceptos connotados. La posibilidad de alcanzar el núcleo connotativo que subyace en todo concepto puede tener, también, otra importante utilidad. Al percibir el concepto connotante es factible avanzar sobre el contexto significativo de su lenguaje y llegar hasta la estructura habitual u origen virtual de tal lenguaje. De esta manera se consiguen reconstruir sistemáticamente lenguajes que hasta entonces solo eran virtuales, vale decir, eran posibilidades de la estructura cultural. Es algo obvio, pero conviene advertirlo aquí, que la mentalidad racional es refractaria a tomar caminos oblicuos. Ella acostumbra mantenerse en uno o dos lenguajes horizontales, sin profundizar en los conceptos, sin atender a los núcleos connotativos, y, por supuesto, sin internarse jamás en contextos de significación oblicuos. La connotación tal como ha sido definida aquí es una dimensión estructural del concepto y se refiere a la participación de varios conceptos en las notas comunes de una misma verdad. Sin embargo, los conceptos suelen connotar también, aunque más débilmente, significados pertenecientes a verdades de otros entes. Es la denominada connotación de significados contiguos. Ella ocurre porque las relaciones adyacentes de la estructura cultural pueden estar sobre un mismo plano de significación. Entonces resulta que los núcleos connotativos de ambos conceptos están conectados por el lenguaje común y connotan mutuamente sus significados. Claro que esta no es una verdadera connotación, es decir, el producto de la intersección de lenguajes, sino un defecto del pensamiento racional ocasionado por la vaguedad de los límites del significado, que llegan a rozar los límites de un significado contiguo. Cuando el pensamiento racional se concentra en un sistema, los límites del significado se definen nítidamente en el contexto significativo del concepto, sin llegar a rozar los conceptos adyacentes situados en el mismo plano de significación. Entonces la única connotación posible es la que se produce por la intersección de lenguajes en el núcleo connotativo del concepto. Hasta aquí hemos contestado a la última pregunta. Es conveniente ahora, antes de ir al próximo artículo, pasar revista a las respuestas obtenidas. A la pregunta ¿qué es un lenguaje? Se ha respondido que es la posibilidad de construir un sistema complejo empleando como elementos fundamentales sistemas simples estructurados según una particular modalidad formal. Supimos asimismo que el significado de un pensamiento, considerado en el contexto significativo de un lenguaje, es el concepto. La pregunta siguiente, ¿cuál es el origen estructural de los múltiples lenguajes? Nos permitió saber que la estructura cultural se compone de estructura habitual y estructura real. La estructura real está constituida exclusivamente por sistemas que contienen esquemas de entes externos, es decir, entes cuyo designio ha trascendido la esfera sensorial. De allí la denominación de real. La realidad proviene del efectivo descubrimiento del designio. La estructura habitual, por su parte, consiste en los sistemas simples de los múltiples lenguajes con los que la facultad traductiva podría interpretar conceptualmente los esquemas de la estructura real. Los sistemas simples de un lenguaje son subestructuras de símbolos arquetípicos, actualizados por una cierta potencia activa, y representan a entes internos, es decir, a principios o combinaciones estructurales de principios. Según los sistemas simples que intervengan, y la modalidad lógica como se relacionen, cada lenguaje virtual puede expandirse sobre la estructura real, en cualquier sentido, y determinar el contexto significativo del sistema real vivenciado o pensado. Entonces el significado, que fundamenta el pensamiento de ese sistema, es notado en contraste con el contexto del lenguaje y codificado como concepto.
Pero, siendo posible la aplicación al sistema pensado de múltiples contextos significativos expandidos desde la estructura habitual, resulta que el significado del esquema, fundamento del pensamiento racional de este, puede ser aprehendido por el pensar bajo la forma de múltiples conceptos, cada uno de los cuales contiene parte de la verdad del ente. El concepto, como visión particular de la verdad del ente en el contexto de un lenguaje, queda determinado especialmente por las dimensiones de la relación que significa extensión y comprensión, a las que se agrega una nueva dimensión, propia del concepto, llamada connotación. En síntesis, los lenguajes son sistemas de significados conceptuales. Pero sistemas que poseen una parte habitual, es decir, una disposición para la expansión sistemática sobre la estructura real, que es causa de la racionalización conceptual, y una parte efectivamente existente, en continuo crecimiento, formada por los significados conceptuales de aquellos esquemas que han sido objeto del pensamiento. Los lenguajes son, así, capaces de racionalizar conceptualmente cualquier esquema de la estructura real. La racionalización sistemática de la estructura real consiste, no solo en codificar conceptualmente los esquemas de entes externos, sino también en agrupar sistemáticamente los conceptos de acuerdo a determinaciones cardinales y ordinales arbitrarias. Se consigue así que el grupo de conceptos forme un sistema y exprese un significado grupal, vale decir, se obtienen conceptos de conceptos. Esto es posible porque la inteligencia es la facultad de traducir conceptos de un lenguaje a otro, de donde se infiere que hay lenguajes cuyos conceptos pueden contener clases de conceptos de otros lenguajes al ser aplicados sistemáticamente sobre grupos de esquema. Por eso la capacidad de clasificar es el principal efecto de la inteligencia y la base de todo método racional. Un ejemplo típico de clasificación sistemática lo constituye el método taxológico de la ciencia, que consiste en agrupar entes de acuerdo a su homología estructural. Para ello se definen taxones tales como la especie, el género, la familia, el orden, la clase, la rama, el reino, etc. El pensamiento de un sistema, de la verdad de un ente, al ser pensado conceptualmente en un lenguaje, puede ser también clasificado en otro por efecto de la capacidad traductiva de la inteligencia. ¿Qué relación existe entre esta capacidad y la finalidad del PASU? Es lo que se pondrá en claro en el siguiente artículo. H2.